pensando en que la vida es un milagro. Estar vivos es un milagro. Es un milagro que yo creo que no nos damos cuenta de la grandeza de ese milagro. Y quisiera comenzar con esta manera de introducción, porque lo que nos dicen las Escrituras hablan de, como ahorita veíamos, ¿para qué sirve la vida? ¿Cuál es el principal propósito de la vida? Entonces pensemos, vivir es un milagro. Estaba leyendo que para que yo exista hoy aquí, esté presente delante de ustedes, si pensamos en 11 generaciones, que es alrededor de 300 o quizá 400 años de tiempo de la historia, si pensamos en 11 generaciones, se necesitaron 64 pentabuelos, 128 mexabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 eneabuelos y 2048 decabuelos. Eso es mucha gente, ¿verdad? Mucha gente. 2048 personas que vivieron en diferentes lugares, que vivieron en situaciones diversas, a lo mejor en medio de pandemias, de peligros, de guerras, de viajes en mar, con muchas situaciones adversas. Pero me quedé impactado porque mi hijo Carlos nos pichó, nos pagó un análisis generacional ancestral de ADN. Y entonces él nos pidió que nos expusiéramos a ese análisis. Y entonces nos enviaron de alguna empresa unos tubitos especiales y allí pusimos saliva y esos tubitos se fueron y nos dieron el resultado de Cristina y el resultado mío como nuestros ancestros. ¿De dónde vienen estos ancestros? Yo me quedé admirado. Encontré que mi humanidad, el 59.4 es europeo. No parece, ¿verdad? Es europeo. Y ese 59.4 que es europeo viene de italianos, alemanes y portugueses, y también de judíos que proceden de Polonia, Rusia, Ucrania, Austria y Hungría, y otros más. En mi ADN hay estas líneas, pero por el otro lado, el 38.5 de mi humanidad es indígena americano. Yo tenía a mi abuelita Trini, una mujer hermosa, pero ella era indígena de allá del sur de México, y en alguna medida me tocó ese porcentaje tan especial. Ella se casó con un español y entonces pues así estuvieron las cosas, ¿verdad? Pero me quedé admirado porque además ahí el reporte afirma que yo tengo un 5% de egipcio, a menos que me estén mintiendo, no creo. 5% de egipcio y 5% de árabe que proviene de Siria, Líbano, Palestina y otros de ahí de la zona. Y queda un 2%, un 2% y un 2.3% que son desconocidos y hay duda. ¿Se imaginan ustedes lo que esto significa? Toda la gente que se juntó, se unieron en matrimonio o simplemente se juntaron y tuvieron hijos, y de ahí se fueron dando pues todos los elementos hasta llegar a mi persona y hacer lo que yo soy ahora. Y lo mismo es con cada uno de ustedes. Y hay una selección biológica que dice, este es el que va a tocar al óvulo, y de aquí viene un ser con características específicas. Y unos digo, yo no soy biólogo, ni sé de esto, pero si alguien sabe de estas cosas, bueno, ahí al final me hace la corrección. Pero es tremendo. Todo esto, todo lo que sucedió, todo lo que pasó, todo lo que vivieron,
circunstancias en las que estuvieron todas aquellas personas hasta que yo llegué aquí. Y lo mismo es con cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene una característica de ADN y no hay ADN igual. El mío es el mío y el de mis hermanas es de ellas, y cada uno tiene su propio ADN. No hay dos ADNs iguales. David decía: tus manos me hicieron y me formaron. David decía: tu embrión vieron mis ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Entonces, vivir la vida, estar vivos aquí hoy, es el más grande milagro. Y nacemos y no estamos aburridos, no estamos en la oscuridad, estamos viendo luces, colores, maravillas de la creación de Dios, microscópicas, normales y macroscópicas. La vida es algo extraordinario. Y uno queda verdaderamente admirado de todo esto que hay. Pero la vida no es lo físico nada más. La vida es lo espiritual. Y precisamente aquí el apóstol Pedro nos está hablando acerca de esta vida espiritual. Una vida espiritual que comienza cuando nosotros tenemos un entendimiento acerca de Cristo Jesús. Dice el apóstol Pedro ahí en el capítulo 1: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Fuisteis rescatados. Aquellos hombres, igual que yo, igual que todos nosotros, tuvieron su momento de llegar a la historia del mundo y ellos fueron rescatados. Porque esto nos indica que el propósito de Dios no era nada más crearnos y que disfrutáramos aquí de la vida o la viviéramos sufriendo. No, ser rescatados de nuestra mala manera de vivir para una perspectiva nueva, una perspectiva espiritual. En el capítulo 1, Pedro, de esta primera carta de Pedro, nos dice que nosotros fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, que fue crucificado en la cruz del madero. Tiene un lugar relevante la sangre preciosa de Jesucristo para nuestra salvación. Y no fue casualidad, sino que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros pudiésemos encontrar una vida diferente y nueva. Y esto lo hizo Dios por amor a nosotros. Y Cristo también se entregó en la cruz del Calvario por amor a nosotros. En el texto que nos leía Michelle, ya en el capítulo 2, ahí nos explica, cuando menos hay dos cosas importantes. Tres cosas. Una, que nos pide que los que hemos entendido esto, que los que hemos conocido la verdad del Evangelio, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Entonces nos pide que deseemos esto, porque es alimento, es fortaleza, es edificación, nos ayuda a crecer espiritualmente. Entonces la palabra de Dios tiene un lugar importante. Otra cosa nos dice que nos acerquemos a Él, piedra viva, y que nosotros, como piedras vivas, por la transformación que Cristo hace en nuestras vidas, vayamos a Él para ser edificados por Él. Entonces esto nos habla también de la importancia de la reunión de la iglesia local, en donde nosotros debemos estar disponibles a acercarnos a Él. Nos podemos acercar en nuestra casa, en la soledad, pero lo que sí tenemos seguro en las Escrituras es que donde están dos o más reunidos en su nombre, dice el Señor Jesucristo, ahí estoy yo
en medio de ellos. Así que nos acercamos a la iglesia local para aprender, para conocer, para ser edificados. ¿Por quién? ¿Por los pastores? Dice aquí que no. Por el Señor Jesucristo, que está trabajando en nuestras vidas, en todos nosotros. Pero también nos dice una tercera cosa que vamos a tratar. Nos dice: vosotros sois linaje escogido. Antes no conocíamos a Dios, vivíamos en nuestros intereses personales, pero un día se iluminó nuestra vida y conocimos que Jesucristo, con su sangre preciosa, nos había perdonado y limpiado de todo pecado. Esto nos hizo entrar a una nueva vida, a una nueva creación, a nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, entonces entramos a un nuevo concepto de vida, propósito de vida. Y ahí inicialmente nos presenta dos cosas claves. Muy importante, leer las Escrituras, acercarnos a la palabra de Dios. No solamente acercarnos, sino desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Y por el otro lado, nos acerquemos a la piedra viva que es Cristo, en la comunión de las piedras vivas para ser edificados. Y luego ya al final, en ese versículo 9, dice: vosotros sois linaje escogido. Y es que lo que Dios hace en nuestras vidas es de Él. Todo esto viene de Él, no lo logramos nosotros por algún esfuerzo personal, viene de Él. Entonces estos son los asuntos que yo quisiera comentar con ustedes, tomando en cuenta pues el milagro de la vida. Vinimos aquí a gozar y disfrutar de Dios y pasar la eternidad por siempre a una vida plena, a una vida llena de la bendición, de la justicia, del amor de Dios, del gozo de Dios por toda la eternidad. La Biblia nos abre esa visión de lo espiritual que nosotros, sin la Biblia y sin el Espíritu de Dios, no podemos entender. Decía, voy a comenzar mencionando el versículo 9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois. Y fíjense que aquí la afirmación no es de duda, no es de que haya alguna posibilidad, es que será en un futuro o que alguna vez fuimos. No. Es algo que Dios hace con la salvación que Él nos ofrece. Cuando nosotros creemos el Evangelio de Jesucristo, nos hace nuevas criaturas. Y esas nuevas criaturas son descritas aquí de esta manera. Primeramente, sois linaje escogido. Sois con toda seguridad, no hay duda. Sois, ¿qué? Linaje escogido. Cuando hablamos de linaje, pues estamos pensando en raza, familia, descendencia, pero no de algún hombre, no de alguna persona, sino descendencia de Dios. Nacidos de Dios, como dice el Evangelio según San Juan. Nacidos de Dios, no de hombre, no de sangre, no de voluntad de verdad, sino de Dios. Nacidos de Dios. Esta es una nueva vida. Este es un nuevo linaje. Este es el linaje escogido. Ahora dice escogido, pero no, muchas veces uno escoge cuando va a la frutería, ¿verdad? O va a la verdulería, uno escoge ¿qué? Pues el mejor tomate, el más bonito, el que tiene más características. Pero aquí no significa escogido como algo especial, ¿verdad? Lo que Dios nos haya escogido porque tenemos características especiales que ofrecerle a Dios. No es que Él escogió algo especial. Este escoger es un escoger como predestinación, como escogido, como seleccionado para algo específico. Es para llegar busco la palabra, predestinado.
Es una predestinación, escogidos, predestinados a, pero no porque tengamos alguna virtud, ni porque tengamos algunas características muy buenas, o que seamos grandes personas, no. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, porque así lo quiso. No habíamos hecho nada, ni bueno ni malo, de ninguna manera, pero así lo quiso Dios. Nos escogió en Él de esa manera y nos llevó a conocerle como nuestro Salvador personal. Escogidos. Ahora, esta palabra pues es completamente de parte de Dios. El Señor Jesucristo dijo en alguna ocasión: muchos son llamados y pocos los escogidos. La palabra de Dios se predica, y los escogidos que Él tenía desde antes de la fundación del mundo respondemos a la verdad de la palabra. Y entonces nos llama la atención el Evangelio y nos acercamos al Evangelio y viene la solución a las necesidades de nuestras vidas. Un pasaje que me ayuda a mí a pensar o a entender estas cosas, este escoger de Dios, está en Romanos 8, en el versículo 29. Dice: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se fijan ustedes? La obra que Dios está haciendo es lo que Él ha hecho. Los que antes conoció, en la eternidad pasada, dice: los que antes conoció, también predestinó. Él conocía y Él predestinó. ¿Por qué? Pues Él es el creador. Él sabe qué hace, cómo lo hace, tiene la autoridad para hacerlo y nadie le va a criticar ni a juzgar porque nada cambia. A los que antes conoció, también predestinó. Pero aquí hay algo especial: para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Todos nosotros fuimos conocidos por Dios, y todos los que hemos recibido o creído el Evangelio, respondido al Evangelio, es porque nosotros nos predestinó, nos encaminó, nos llevó a ese punto para que pudiéramos escuchar el mensaje del Evangelio y creer la verdad del Evangelio. Nadie sabemos, nosotros vamos por la vida haciendo nuestra vida, nuestros pecados, nuestras faltas, olvidados de Dios, etc. Pero en un momento dado, Dios nos llama. Y cuando Dios nos llama, empieza a hacer una obra como la que nos dice aquí. Antes conoció, también predestinó. Y a los que predestinó también los llamó. Y a los que llamó, también justificó en el tiempo presente. Nacimos en este mundo, no teníamos idea, pero en un momento dado Dios nos llamó. Oímos el Evangelio, creímos y Dios nos justificó. Y ustedes varios pueden dar un testimonio de cómo Dios les llamó y cómo Dios los justificó, trayéndolos a una nueva vida. Y el propósito que Dios tenía es que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. La imagen de su Hijo Jesucristo es una imagen muy especial. Es lo que estamos viendo aquí. Nos hizo linaje escogido. La imagen de Cristo Jesús en nuestras vidas, en todos y cada uno de los que responden al mensaje del Evangelio de Jesucristo. Esto es una verdad tremenda. Cada uno de nosotros estamos hechos conforme, los que hemos creído, estamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. No sabíamos nada de la salvación, ni nos interesaba, nos escondíamos de Dios, lo que fuera. Pero un día, la vida nos cambió. Vinimos a la fe y fuimos transformados. Para que la imagen de Jesucristo, su Hijo,
fuera hecha en nuestra propia vida. El carácter de Cristo, la imagen de Cristo, el amor de Cristo, la forma de ser de Cristo. En medio de este mundo difícil y en medio de la lucha que nosotros tenemos contra el pecado y contra la maldad, en medio de todo esto, ahí nos llevó a ese punto, a creer, a ser predestinados para tener la imagen de Cristo en este mundo. Pero claro que era necesario creer, y entonces cuando entramos, podemos decir así, en el mundo, entonces nos llamó. A los que predestinó, estos también llamó, aquí en este mundo. Y a los que llamó, también justificó. ¿A qué has puesto eso? Yo no tenía plan, ni ninguno de ustedes, pero Dios nos llamó, porque desde antes nos conocía. Y cuando nos llamó, nos justificó. Y esto nos fue haciendo, todo este proceso nos va llevando a que la imagen de su Hijo Jesucristo se vaya formando en nosotros. Justificó. Con el carácter justo de Cristo, con la vida justa de Cristo, nos justificó. Ahora con esto, pues vamos viviendo en este mundo, formando la imagen de Cristo en nosotros, una imagen diferente a lo que nosotros imaginábamos antes de la vida, una imagen distinta, nos va llevando a esas verdades. Y dice al final, y a los que justificó, a estos también glorificó. Glorificó. Imaginen ustedes la bendición de tener una seguridad de que estaremos un día con Cristo, en la gloria de Cristo, glorificados como Cristo. Nosotros, los pecadores como nosotros, esta es la obra de Dios. Es la obra que Él quiere hacer. Él está llamando a un pueblo especial. Por eso son linaje escogido. Linaje escogido. Debemos de tomar conciencia de esto. Si somos creyentes, recordemos esta verdad. Somos linaje escogido para ser conforme al Señor Jesucristo. Cuando la palabra utiliza esta expresión también, dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A nuestra salvación, a la salvación que Cristo nos ofrece, no le falta nada. Nada. Esa expresión también significa que todo está completo. No hay nada que haya quedado pendiente. También, ¿se imaginan qué bondad de Dios? Cuando a nosotros, ni nos importaba la salvación o Dios o la eternidad. No, lo importante es aquí, lo que es aquí y el ahora. Pero Dios sí sabe, y Dios nos buscó. Así que somos linaje escogido. Hemos creído el Evangelio, todos y cada uno que hemos creído el Evangelio. Toda persona que ha creído el Evangelio, en cualquier lugar, por sencillo, grande o encumbrado que esté, es linaje escogido. Es un pueblo especial, creado en Cristo Jesús para reflejar el carácter de Cristo Jesús, por la obra únicamente de Dios en nuestras vidas. Otra de las frases que menciona aquí el pasaje, este versículo 9, es que somos real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio. Y este real sacerdocio es sacerdotes reales, como dicen otras versiones, otras traducciones de la Biblia, o sacerdotes del rey.
implica que hay una cierta realeza muy especial en las vidas de cada uno, pero también somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Cuando leemos en Apocalipsis encontramos allá en los versículos 5 y 6 del capítulo 1: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Reyes y sacerdotes. Si tú has creído en el Evangelio, tú eres un rey y sacerdote. Eres un sacerdote de rey, eres un sacerdote real. Vosotros sois un sacerdote real. ¿Se dan cuenta de esto? Tiene un gran significado. Los que recibimos la palabra de Dios y el Evangelio, entonces estamos ahora en esa libertad de podernos acercar a Dios. En el tiempo en que no conocíamos el Evangelio, pues no, a lo mejor cuando nos iban mal en los exámenes, nos faltaba dinero, o queríamos conocer el boleto de la lotería, para ver si podíamos sacar una lotería por ahí, o Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque necesito. Fuera de eso no había ningún interés. Pero aquí Dios nos lleva a estar en una condición, a los que hemos creído en el Evangelio, de ser reyes y sacerdotes. Por dos razones. Una, reyes, porque nosotros tenemos control de las cosas fuertes de la vida, como el pecado y la adversidad y las situaciones que desconocemos que pudieran pasar. Somos reyes porque tenemos el control para dominar nuestra propia vida, para que ésta vaya en caminos de acuerdo a los que manda el Señor, y no en caminos que se entreguen a la maldad o al pecado. Somos reyes porque podemos salir de una forma de vida a lo mejor contraria a Dios, pero empezamos a tener una forma de vida diferente, con ánimos y deseos y asuntos distintos, que Dios nos hace cambiar, Dios nos transforma. Hay un pasaje que a mí me hace pensar en esto. Fíjense, es en Romanos, en el capítulo 6, versículo 11, dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora tenemos esta autoridad para no permitir que todas esas pasiones que a lo mejor nos traían destrozando nuestra vida, ya no reinen. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esto es un reinado. Tenemos dominio sobre estas cosas que Dios nos da para poder en Cristo Jesús dominar las tendencias pecaminosas de nuestra vida. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dice la Escritura: el que robaba ya no robe. Ya no. Y los creyentes obedecieron. Los que conocieron el mensaje del Evangelio dejaron de robar. Y luego la enseñanza bíblica es para que trabaje con sus manos, para que tenga con qué dar al que padece necesidad. En vez de estar quitando, ahora entrega, ahora da. Y esto sucede porque la transformación que el Evangelio hace es tremenda. Esto es una cosa de una única cosa que menciono, pero es mucho lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Dice: presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si yo antes usaba mi cuerpo, mi vida, mis miembros, mi mente, mis ojos, todo para hacer cosas perversas o pervertidas o malas o enojón o lo que fuera, ¿verdad? Si antes usaba yo mi cuerpo para eso, ya no.
Ya no, porque la imagen de Jesucristo se va a mostrar en nosotros, porque somos linaje escogido. Así que esta es una realidad espiritual en toda aquella persona que conoce el Evangelio de Jesucristo, que cree en Cristo y el poder de la sangre de Cristo para perdonar y limpiar sus pecados. Yo diría esto aquí para concluir este punto. Nosotros reinamos con el uso de la oración a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros oramos por la invitación de Dios, no es nuestra idea, dice que la oración del justo es su gozo, es el gozo del Señor. Cuando nosotros oramos, Dios empieza a orar. Y mientras resuelve, mientras Él está llevando las cosas hacia donde Él quiere que sucedan, nos da la paz a nuestro corazón y nos permite esperar. Y luego nos llena de gozo cuando vemos los resultados que Él quiere en nuestras vidas, que nos dejan admirados. La oración es una manera con la que podemos reinar en este mundo. Cualquier cosa que pidierais al Padre, yo os lo daré, pero siempre estamos siendo guiados por su Espíritu Santo. Otra manera de reinar es por la gracia que nos capacita y defiende de acuerdo con la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en diferentes momentos les pedía a los hermanos de las iglesias: oren por mí para que yo predique la palabra como debo hacerlo, y también oren por mí para que sea librado de hombres perversos que no quieren el Evangelio. Y la gracia de Dios lo sostuvo. Pero esto no es exclusivo de Pablo, es de todo aquel que es linaje escogido por haber creído en Jesucristo como Salvador personal. Reinamos sobre el poder del pecado. Ya lo leímos ahorita. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. Es difícil para nosotros, pero cuando hemos creído en Jesucristo y el Espíritu de Dios vive en nosotros y hemos nacido de nuevo y somos linaje escogido, tenemos la gracia de Dios, el poder y la autoridad para decirle no al pecado. Este reinado no es para andar gobernando el mundo, ¿verdad? Es para gobernar el mal, el pecado, la mentira, el enojo, la frustración. Eso es lo que nosotros tenemos y hemos creído el mensaje del Evangelio. Reinamos por la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, porque Él trae paz y consuelo, aún en medio de dificultades, aún en medio de situaciones problemadas, situaciones difíciles. Nos trae la paz y el gozo en medio de las crisis de la vida y nos permiten esperar hasta que Dios nos marque el camino de lo que debemos hacer y nos enseña lo que Él quiere hacernos en la vida. Y también reinamos confiando y viviendo en las promesas de victoria que tenemos en la Escritura. Cuando nos dice la palabra de Dios que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Oímos eso? Fiel es Dios que no dejará que seamos tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Este mundo es... Entonces, creer en el Evangelio nos hace un pueblo distinto, un pueblo diferente. El carácter, las características de Cristo se manifiestan en nosotros y así somos este pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis sus virtudes. ¿Qué se necesita para esto? Creer en el Evangelio. Todo lo demás Dios lo hace en nosotros. Y tenemos que estar seguros de que somos lo que Dios marca aquí que somos. No debemos dudar de eso y debemos luchar para creerlo de todo corazón y vivirlo de todo corazón si hemos creído el Evangelio. Si no se ha creído el Evangelio no se puede. De inmediato nos cancelamos esto. Pero si hemos creído el Evangelio del Señor, hay una nueva vida en nosotros. Cuando dice nación santa y pueblo adquirido por Dios,
Fíjense, le pertenecemos de tal manera que fuimos apartados por Dios, o sea, puestos aparte, santos, un pueblo aparte, santo. Es como si Él hubiera escogido entre todo, poner ese pueblo aparte. Y luego no solamente es ese pueblo esta parte, sino que es como si hubiera ido al mercado, incluso aparte, este es lo que me voy a llevar, y luego lo pagó. Comprados por Dios. Comprados por Dios, lo pagó. Le pertenecemos. Somos de Él. Nos compró con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como lo dice en muchos pasajes de la Escritura. Entonces en el versículo 9 nos dice lo que nosotros somos. Vosotros sois linaje escogido, y esto que hemos dicho. Ahora me regreso en el pasaje y me voy hacia el principio. Y creo que Dios nos marca aquí qué es lo que debemos hacer como primera cosa en nuestra vida cristiana. ¿Qué debemos hacer en nuestra vida cristiana? ¿Qué es lo primero que hay que hacer en la vida cristiana? Y aquí el apóstol Pedro nos presenta dos cosas que son especialmente importantes. Y la primera de ellas es: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si hemos creído el Evangelio, habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces el mandamiento bíblico es desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Hay otros dos pasajes, otras dos traducciones de este pasaje que dice: deseen, por ejemplo en la nueva versión, la nueva traducción viviente dice: deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos este alimento nutritivo. ¿Nos interesa la palabra de Dios? Probablemente no, porque la tendencia natural nuestra es no nos interesa la palabra de Dios. Y esta es una parte importante en nuestra vida que se opone. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, dice el apóstol Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas detracciones, desead como niños recién nacidos. Para mí esto significa que hay muchas cosas en nuestra propia vida que se oponen a la palabra de Dios. Y lo que nosotros debemos hacer es, con la autoridad que tenemos en Cristo para dominar el pecado, es rechazar esas indicaciones y no ponerle tanta importancia a la palabra de Dios y ponerle importancia a la palabra de Dios. Es lo que aquí nos dice. Hagamos esto. Ahora, lo necesitamos. Si no es administrada la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos, no crecemos espiritualmente. Nadie. A lo mejor es una persona que es creyente, pero no manifiesta para nada el carácter de Cristo, porque la palabra de Dios no tiene un lugar importante en su vida. Tiene que tener un lugar importante. No solamente algunas cosas son importantes, la palabra de Dios es importante. Y nosotros debemos darle el lugar importante a la palabra de Dios, recordando esta versión de la traducción viviente. Deseen con ganas la leche espiritual pura. Y luego dice: pidan a gritos ese alimento espiritual. Necesitamos. Yo creo que al pensar el próximo año debemos recordar que ese debe ser un propósito en nuestra vida: desear la palabra de Dios. A veces las personas van a la iglesia porque hay comodidades, está bonito el lugar, está bonitas las luces, hay estacionamiento, hay lugar para los niños, todas las otras cosas, ¿verdad? Y todo el mundo busca que eso esté ahí para realizar la comodidad de asistir a escuchar la palabra de Dios. Pero esto no es lo que debe importarnos a nosotros. La comunión ahí debe de ser por la palabra de Dios, para que podamos ser edificados por la piedra angular que es Cristo. Así que es importante.
la palabra de Dios. Considérenlo en su vida. Es importante, debo considerarlo en mi vida, la palabra de Dios el próximo año. Y ya mañana, ya ratito, ya saliendo de aquí, ya en este momento, la palabra de Dios tiene que tener un lugar importante. Ustedes lo verán. Ustedes lo verán seguramente, el efecto de la palabra de Dios en sus vidas. Y el último punto aquí sería el mandamiento de la Escritura, que es acercaos a Él. Dice en el versículo 4, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La gente no le interesa la iglesia, no le interesa Cristo, no le interesa a Dios más que de vez en cuando, por alguna necesidad específica, quizá, o por algún compromiso social, pero no les interesa. Cristo es una piedra desechada, es una piedra que no tiene valor, desechada por los hombres. Pero aquí nos está pidiendo algo que sucede solamente en los que se han convertido a Cristo. Empiezan a ver a Cristo como una piedra escogida y preciosa, porque así lo ve Dios. Dios nos presenta a Cristo, pues cada vez que nos congregamos en su nombre, Él está presente aquí, se nos presenta por la enseñanza de la palabra de Dios. Cristo se nos presenta como una piedra, como es para Dios, como Dios lo ve, como una piedra escogida y preciosa. Y a veces para nosotros, pues, no es tan importante, ¿verdad? A duras penas oiremos de Cristo, nos interesará conocer más de Él. A lo mejor a unos deben de hacerlo, pero yo, ¿por qué? No, hermanos. Todos los que hemos creído el mensaje del Evangelio debemos considerar como Dios considera a Cristo, una piedra escogida y piedra preciosa. A lo mejor una piedra común parece, pero no es una piedra común. Las personas que no creen en Cristo la verán como una piedra común, inútil, pero quien cree en Cristo la ve como una piedra escogida, algo especial, escogida y preciosa. Porque esto es lo que Dios les va a enseñar. Porque para Dios es escogida y preciosa. Y Él nos va a enseñar a nosotros que Cristo es escogido y precioso también. Por eso sigue diciendo el texto, y vosotros también como piedras vivas. Primero nos dice acercaos. Acercaos a Él, piedra viva. ¿Cómo nos vamos a acercar? En la comunión de la iglesia. Porque ahí dice, aquí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Allí. Es muy fácil. No hay más. Allí. Ser fieles a la comunión de la iglesia para conocer que Cristo es una piedra escogida y preciosa. Fíjense lo que dice ahí. Vosotros también como piedras vivas. La vida de Cristo, la piedra viva, se nos transmite a nosotros y nos vuelve piedras vivas. Piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, casa espiritual y sacerdocio santo. Aquí somos una casa espiritual, 2 o más. Somos casa espiritual y sacerdocio santo. Una casa, como decía nuestro hermano José Luis, donde la gente viene para escuchar la palabra de Dios. ¿En dónde más se va a escuchar la palabra de Dios? ¿En el internet? Porque ahí no se pueden ver las vidas de los que enseñan lo que están diciendo. En la comunión, sí. Porque aquí se ven las vidas de los que están diciendo. Yo digo que es la palabra de Dios y que Cristo está presente y que el Señor Jesucristo es una bendición a la vida. ¿Y qué se ve en mí? ¿Qué es lo que ustedes han visto en mí a través de este tiempo y de los otros líderes que también predican la palabra de Dios? ¿Qué han visto?
¿Y qué ven en otros hermanos maduros de años en donde han dependido del Señor y hemos visto sus vidas y su transformación? Por eso la comunión de la iglesia es piedras vivas, acercándonos a la piedra viva para que nos edifique, para que nos edifique. Y cuando esto sucede, hermanos, viene a ver lo que dice aquí: somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia es importante porque ahí se predica la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. La iglesia es importante porque ahí se nos enseña. Cristo, la piedra escogida y preciosa, nos enseña a nosotros las piedras vivas. Cuando nos convertimos, vinimos a ser piedras vivas, a lo mejor ni muy importantes a la vista, pero piedras vivas, como Cristo es piedra viva, y todas las piedras vivas venimos a tener comunión unos con otros y con Cristo para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Tenemos que cambiar la visión de lo que es la iglesia, hermanos. Esto es importante. No queremos la religión pone otras cosas. Cristo. Les animamos a Cristo, al Padre Celestial, al Espíritu de Dios, a la verdad de la palabra, a la enseñanza de la Escritura, a estas cosas que vengamos para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pero algo que sucede de una manera específica y especial es que Cristo viene a ser precioso. A lo mejor podemos pasar años y Cristo, pues no es tan precioso. No tiene valor. Debe tenerlo. Es tu Salvador, es mi Salvador. Es el que derramó su sangre para que yo tuviera una vida diferente. Y Él no está muerto en la tumba, Él está vivo, resucitó al tercer día y vive en medio de nosotros y está presente. Y nos acompaña en toda situación. Esto es lo que la Escritura dice, es un asunto de fe, pero lo estamos creyendo porque la palabra de Dios habla con la verdad, y la verdad en la verdad de la palabra de Dios estamos depositando en nosotros nuestra fe, nuestro descanso. Dice: por lo cual contiene también la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis en Él, Él es precioso. Pero una cosa es cierta: si la iglesia tiene poco lugar en nuestras vidas, Cristo no llegará a ser precioso. Será difícil. Serán preciosas otras cosas y le daremos las gracias por las bendiciones que nos da, pero Él no es sí. Él no es el punto. Lo que nos da es el punto. Los beneficios que tenemos, pero Él no. Bueno, hay mucho que decir, hermanos, pero yo quisiera que nos animemos todos a pensar y creer de todo corazón que somos un linaje escogido. Que creamos de todo corazón que necesitamos la leche espiritual no adulterada, y que este año de todo corazón busquemos la palabra de Dios que nos enseñe y nos instruya. En medio de todo el quehacer de la vida, que la palabra de Dios tiene una gran exposición especial. Y también que seamos y permitamos, nos acerquemos para ser edificados como piedras vivas por la piedra viva que es el Señor Jesucristo. Si no aceptaremos esto, si no aceptamos esto, no creceremos. Si no aceptamos esto, porque aquí lo dice, no seremos edificados. Pero en la medida en que vamos creciendo y siendo edificados, empezamos a ver a Cristo y al Padre y al Espíritu, y lo vemos precioso. Una bendición para nuestras vidas, y le amaremos con todo nuestro corazón, y nos acercaremos a escuchar su palabra y le buscaremos. Y sería un buen objetivo para el próximo año, para ir allá. Bueno, ya. Vamos a terminar. Carlos nos invitó un día a un lugar que
se llama el Gran Ole Opry. Aquí se canta country, música country. A mí me encanta la música country. Yo sé que a algunos hermanos no les gusta, pero ¿qué puedo decir? A mí me gusta. Con música cristiana y algunas que son letras románticas muy bonitas, pues me gustan. Pero también hay gospel y hay lo que le llaman algo que se toca con banjo y otras cosas. Entonces, a estos lugares se les invita a las personas que son muy especiales para tocar estas cosas. Y muchos músicos de estos estilos musicales pues tienen un deseo especial, ¿verdad?, de estar ahí para tocar. Y cuando llegan a invitarlos, pues están tocando, ¿verdad?, con toda la habilidad y todo su arte, pero esperan algo especial. Y es que algún miembro del Opry los invite y les digan: oye, tú tocas bien, te invitamos a que entres al club especial del Ole Opry. Y esto es una maravilla para ellos. Pero hermanos, recordemos esto: el Señor nos hace una invitación, no porque tengamos algún valor específico, nos hace una invitación de puro amor para acercarnos a Él y disfrutar de los beneficios de un Dios que ama, que es justo, que nos enseña la verdad, nos encamina por caminos rectos y correctos, que nos bendicen en la vida y en nuestras relaciones y en todos los aspectos. Gratis. Él nos llama. Recordemos esto. Qué privilegio. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Aquí también.